Hola a todos, les habla su profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de mecánica. El tema que nos corresponde ver en estos momentos es el de los esfuerzos mecánicos. Los esfuerzos son las fuerzas internas que se generan dentro de los cuerpos sometidos a cargas. ¿Qué cuerpos son sometidos a cargas? Por ejemplo, un puente, o cuando en un puente transitan sobre él, por ejemplo, los camiones, todos los vehículos y todas las personas, entonces ese elemento, el puente, está siendo sometido a una cantidad de cargas que son las que vamos a estudiar en estos momentos. Cuando tenemos digamos, una mesa y le colocamos peso sobre ella, también está siendo sometido a carga. Entonces empecemos. Para empezar, debemos de tener en cuenta de un concepto llamado vector. Y para nosotros dibujar un vector, pues eso lo hacemos mediante, digámoslo así, o lo ubicamos mediante el plano cartesiano, que es una forma de ubicar puntos en el espacio, habitualmente en los casos bidimensionales. Recordemos de que tenemos un eje de abscisas, un eje de ordenadas, todo lo demás. Un vector, según el latín, significa portador. Es la cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. Y son ejemplos de estas cantidades las velocidades, las aceleraciones, las fuerzas, el peso, y etcétera, muchas más. Un vector, entonces, como podemos ver en nuestra diapositiva, lo podemos representar como una línea, le podemos dar su dirección mediante un ángulo y le podemos dar su sentido desde dónde viene hacia dónde va, colocándole una flecha hacia el lado donde es. ¿Por qué hablamos de vectores? Porque cuando hablamos de cargas y las vamos a representar o las vamos a dibujar, pues normalmente dibujamos una flechita. Entonces es una forma como de iniciar esta charla y entender por qué siempre que hablamos de una fuerza, de una carga, dibujamos una flecha. Es por eso. Vamos a tomar como ejemplo una goma o lo que llamamos un borrador, algo que es un poquito flexible para que lo visualicemos mejor. Cuando aplastamos un objeto, lo estamos sometiendo a dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto. La fuerza de acción es la que nosotros aplicamos y la fuerza de reacción es la que evita el desplazamiento del cuerpo, consiguiendo así su equilibrio, o sea, para que no se caiga de la mesa. En este caso, el objeto está comprimido. Las partículas que componen el material tienden a juntarse. El cuerpo acorta en la dirección en la que aplicamos la fuerza y se produce un aumento de superficie transversal. Bueno, en resumen, a esa goma, en esa misma dirección en que le aplicamos la fuerza, al aplastarse reduce su tamaño, pero en su parte transversal antes aumenta. Eso es lo que, digámoslo así, es lo que estudiamos con los esfuerzos mecánicos. Cuando hablamos ahí de la goma, estamos hablando de un material, de un elemento. Y recordemos de que todas las construcciones, tanto naturales como las hechas por el hombre, todos esos elementos construidos normalmente nosotros los llamamos estructuras. Por eso normalmente cuando hablamos de esfuerzos, pues estamos, digámoslo así, hablando de las cargas que le aplicamos a los elementos de las estructuras, ¿cierto? Entonces nos vamos a entrar un poquito ahí en esa parte. Una estructura tiene que soportar su propio peso, el de las cargas que sujetan y también las fuerzas exteriores como el viento, las olas y algún otro por ahí imprevisto.
Por eso, cada elemento de una estructura tiene que resistir diversos tipos de fuerzas sin deformarse ni romperse. Los tipos de fuerzas más importantes que soportan son: si nosotros sobre los extremos de un cuerpo aplicamos dos fuerzas opuestas que tienden a estirarlo, como lo estoy haciendo acá, el cuerpo sufre tracción. Ese es el tipo de esfuerzo que soportan, por ejemplo, los tirantes de una cauchera, o sea, los resortes. Cuando vamos a lanzar así, lo que estamos haciendo es estirar. Estos tirantes muchas veces, de pronto ahí, pues muy antigua esa cauchera, porque nosotros usamos muchos tensores, digamos, en los gimnasios y todo eso para hacer estiramientos. Entonces podemos observar que y se visualiza muy bien de que al aplicar estas fuerzas en esta dirección, lo estamos alargando. Entonces sabemos de que en este sentido lo estamos, por decir algo, agrandando, pero en el sentido transversal lo estamos acortando. Otro ejemplo típico es el de los tensores de un puente. Como podemos observar en esta imagen, esos tensores sufren tracción o tensión, que llaman también. Si sobre los extremos de un cuerpo actúan dos fuerzas opuestas, como lo hicimos en la explicación inicial con lo de la goma, y esas fuerzas tienden a aplastarlo o a encogerlo, el cuerpo sufre una compresión. Ese tipo de esfuerzo lo soportan normalmente las columnas, que son muy aplicables en toda la ingeniería, en todas las construcciones, edificios y lo más sencillo, digamos, en las mesas, escritorios, sillas y todo lo demás. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblarlo, el cuerpo sufre flexión. Es el tipo de esfuerzo que soportan las vigas y las cerchas, como nos lo enseña aquí la figura. Tenemos un ejemplo acá de una repisa donde le colocamos todos los libros y podemos ver de que entre más libros le coloquemos, entonces esa tabla, esa repisa va a estar sometida a una flexión, como aparece en esta figura. Un ejemplo muy típico, muy común, de pronto más comprensible, es el de las tablas de una cama. Cuando uno se acuesta en la cama, entonces esas tablas sufren una flexión. Entonces, para explicar un poquito más la flexión, en la parte superior, cuando aplicamos una fuerza vertical, en el punto medio entre dos apoyos sobre un elemento resistente horizontal, estamos sometiendo al cuerpo a esfuerzos de flexión. El cuerpo tiende a curvarse, a comprimirse en la parte superior y a traccionar en la parte inferior. O sea, las fibras internas de esa tabla que estábamos hablando ahora, en la parte superior se comprimen, pero en la parte de abajo tratan de estirarse, de alargarse. Entonces en flexión se presentan los dos esfuerzos internamente de compresión y de tracción. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a girarlo o retorcerlo, el cuerpo sufre torsión. Es el tipo de esfuerzo que soporta una llave girando en una cerradura, o como se puede observar acá cuando estamos, digamos, escurriendo un trapo, o podría ser también cuando estamos montando
una llanta. O sea, cuando giramos una llave de tubo para aflojar las tuercas y cambiar una rueda, estamos torsionando la llave. La torsión consiste en aplicar una fuerza transversal con una determinada distancia, generando un momento en el eje longitudinal de una pieza. Eso es un concepto pues mucho más complejo y avanzado que se estudiaría mucho más adelante, que es el concepto de momento torsor. Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a cortarlo o desgarrarlo, el cuerpo sufre cortadura o cizalladura. Vemos un ejemplo típico de unas tijeras haciendo ese corte. Otro ejemplo sería como el de la guillotina, sería como el más sencillo. Es el tipo de esfuerzo que sufre la zona del trampolín de la piscina, unida a la torre, o también el que sufre la zona de unión entre una viga y un pilar, aquí en esta parte, teniendo en cuenta que en el extremo pues se aplicarían las fuerzas. La zona en que se unen la viga y el pilar sufre cizalladura, porque tienden a cortarse. Pandeo. Es un tipo particular de esfuerzo relacionado con la compresión en elementos muy largos en relación con su sección transversal. Al deformarse, la estructura, su centro de gravedad se aleja del eje central, aumentando el momento de la fuerza y disminuyendo su resistencia. Cuando comprimimos un objeto esbelto, se arquea y flexa. Este efecto se denomina pandeo y es muy común en soportes verticales. Entonces aquí mostramos como ejemplo el pandeo en un muro por exceso de carga. Muy bien, aquí terminamos pues digamos como una breve ilustración de lo que son los esfuerzos mecánicos. Recordemos de que los esfuerzos mecánicos no se presentan uno solo en los objetos, sino que digamos de que se presentan en una máquina, en un equipo, se presentan varios esfuerzos. O al aplicarle cargas o fuerzas es sometido a diferentes esfuerzos mecánicos. Tenemos un ejemplo ahí de un columpio donde vemos dibujamos ahí qué partes están sometidas a cortadura, qué partes a flexión, como lo podemos ver acá, qué partes están sometidas a compresión, otras a tracción y otras a flexión. Bueno, muchas gracias por su atención.